Buenas, mi nombre es Yago y soy tu enfermero de confianza. Si no me conocías, bueno, pues que sepas que soy enfermero y que he trabajado durante 8 años en Reino Unido, principalmente en urgencias. Y en este canal pues me gusta traerte cosillas y aventurillas que allí me han pasado. Hoy vengo a hablarte de un tema que seguro te va a interesar muchísimo. Y esto es los distintos tipos de enfermeros y enfermeras que hay en Reino Unido. Aunque la verdad va a ser bastante complicado que te explique aquí todos los tipos de enfermeros que hay en Reino Unido, ya que hay muchísimos tipos de enfermeros y 100% algunos se me va a olvidar. Pero bueno, yo te voy a contar los que yo sé y con los que yo he trabajado. Voy a estar también un poco comparando lo que yo conozco de España con lo que yo conozco de Reino Unido, ya que son las únicas referencias que yo tengo. Yo sé que muchos de los que me veis desde México o desde otros países de Latinoamérica, pero lamentablemente no sé muy bien cómo funciona el sistema allí. Seguro que es más o menos parecido, pero bueno, yo voy a hablarte de lo que yo sé. Un abrazo enorme a la gente que me veis desde Latinoamérica. Si me ves desde Latinoamérica, suscríbete. Y si no, también. Comenzando por lo más básico de todo, están el enfermero de agua, de fuego, de tierra y de aire. Que va, esto solo ocurriría si los enfermeros fuéramos como Pokémon, pero no es así. Muy bien, en realidad vayas donde vayas siempre vas a encontrar enfermeros especialistas, ya que si un enfermero ha estado un cierto número de años trabajando en un servicio y además también se ha convertido en un poco una persona de referencia dentro de su servicio para cuando hay alguna duda con algún paciente o sobre cómo tratar alguna situación, pues entonces nos referimos a un enfermero especialista. Y esta sería la definición más básica de enfermero especialista. Básicamente un enfermero que sabe mucho de un tema. En España hay ciertos esfuerzos por reconocer estas especialidades, como por ejemplo mediante las residencias del EIR, en donde un enfermero se forma mientras trabaja y finalmente acaba obteniendo una especialidad. También tengo entendido que ciertos hospitales están evolucionando los contratos de ciertos enfermeros a enfermeros especialistas en ciertos campos. Por ejemplo, sé que en mi hospital local, por ejemplo, los enfermeros anestesistas están contratados como enfermeros anestesistas porque llevan muchísimo tiempo trabajando allí y bueno, después de lucharlo y después de perseguirlo, pues han conseguido que se les reconozca como enfermeros especialistas en anestesia. Aún así, y pese a leer, esto está bastante limitado, porque reconocidas solo hay 7 especialidades. Sin embargo, hay muchísimos otros enfermeros especialistas en otros campos. Tranquilos, no es una palmera. No es una palmera. Oh. Pita. Bien. Muy bien. Patita. Muy bien. Patita. Muy bien. Tú también. Muy bien. Ahora. Tumba. Muy bien. Tú también. Tumba. Muy bien. Ahora. Rueda. Muy bien. Ahora tú. Rueda. No ruedas. No ruedas. ¡Despedido! Joder. Hace un día de cojones. No creo que esas especialidades de enfermería vayan a ser aprobadas en ningún momento. Y aquí es donde podemos encontrar la gran diferencia entre España y Reino Unido. En Reino Unido, esta especialización que un enfermero alcanza a lo largo del tiempo se afianza normalmente con algún curso y normalmente también con un aumento salarial, un cambio de rol y un aumento de responsabilidades. Es una cuestión organizativa y de recursos. Veréis, en Reino Unido todos los departamentos y servicios tienen su propio curso o su propio programa de especialización para que finalmente pues, acabe siendo enfermero especialista en ello. Lo normal es que cualquier enfermero empiece siendo un registered nurse, es como lo llaman allí, un enfermero que acaba de salir de la universidad y es un RN, un registered nurse, y vaya evolucionando a otro tipo de enfermero según adquiera experiencia. Cabe destacar que hay que diferenciarlo, por ejemplo, de los enfermeros de salud mental. En este caso, los enfermeros de salud mental estudian otra carrera. Es enfermería, lo que pasa es que es enfermero de salud mental.
Son unos estudios distintos. También, por ejemplo, hay que diferenciar a los paramédicos, los cuales estudian unos estudios más parecidos a la enfermería en España, aunque estos se dedican más al servicio de ambulancias y transporte de pacientes. Aunque también sería posible, en muchos casos, estudiar, por ejemplo, un curso o una carrera que te permita acceder a un puesto de trabajo concreto, como por ejemplo el Nurse Practitioner, del que te estaré hablando más adelante. Aunque yo no te aconsejaría esta vía porque en primer lugar es bastante caro y en segundo lugar, bueno, sí, vale, tú puedes estudiar el curso, pero lo que se espera de un Nurse Practitioner cuando trabaja es que tenga experiencia, que tenga cierto manejo con los pacientes y que tenga cierta independencia. Evidentemente esto es algo que se consigue a través de la experiencia y de los años de trabajo. Entonces esto puede ser quizá un problema a la hora de buscar trabajo. Pero bueno, no tenéis ni idea hasta qué punto puede llegar la especialización en enfermería en Reino Unido. En urgencias, por ejemplo, que es donde yo he trabajado principalmente, tú comienzas de Registered Nurse y a los 2 años más o menos puedes acabar siendo banda 6, lo cual ya te da cierto grado de especialización en urgencias. Sé que esto puede ser un poco chocante en España, porque es un debate que ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero prácticamente todos los enfermeros en Reino Unido pueden prescribir medicación. Y vale, no es exactamente prescribir medicación, no pueden escribir unas medicaciones para que otras personas las administren. No, no es así. Pero según cuál sea tu especialidad, hay ciertas medicaciones y ciertos tratamientos que van a usarse de manera recurrente o como parte de un protocolo, por ejemplo. Y esas son las medicaciones que puedes administrar, que más que prescribirlas, lo que haces es simplemente tomar la iniciativa de dárselo al paciente de manera autónoma y lo registras en el drug chart. Así, por ejemplo, yo cuando trabajaba en urgencias podía administrar de manera autónoma, pues por ejemplo, medicaciones como paracetamol, ibuprofeno, dihidrocodeína, algunos laxantes y oxígeno, por ejemplo. Pero los enfermeros especialistas en ortopedia, en una planta que trabajé yo al principio de mi estancia en Reino Unido, ellos, por ejemplo, podían administrar todos los antibióticos relacionados con el posoperatorio de una fractura de fémur, podían también prescribir lo que es la analgesia, los mórficos y además podían hasta tomar la decisión de hacer un bloqueo femoral si lo veían necesario. Ah, por cierto, no lo he mencionado, pero esto se hace mediante un curso que se hace de especialista que se llama PGD, Patient Group Directions. Y básicamente cubre el grupo de medicinas, el grupo de fármacos que puedes darle a tus pacientes según la especialidad en la que estés. Evidentemente te tienen que examinar de cada uno de los fármacos que puedes dar de manera autónoma, más que nada para asegurarte de que no la lías. Por mencionarte algunos ejemplos, hace 8 años, cuando yo empecé a trabajar en urgencias, hubieron compañeros que empezaron más o menos a la vez. Y hoy en día a estos compañeros se les ha ofrecido hacer un curso de ACP, lo que se conoce como Advanced Clinical Practitioner. Estos enfermeros ACP son tan especialistas que de hecho tratan pacientes como si fuesen médicos. En urgencias, por ejemplo, se pueden asignar pacientes a ellos mismos, evidentemente no pueden asignarse los casos más difíciles que tengamos en el departamento, pero sí que desde luego, pues, según sus competencias, pues pueden asignarse ciertos pacientes, tratarlos, explorarlos y finalmente darlos de alta. Por otro lado, por ejemplo, también podemos encontrar enfermeros especialistas en endoscopias, que en sus niveles más altos de hecho pueden realizar exploraciones y tratamientos de manera autónoma. También existe el TVN, el Tissue Viability Nurse, es el enfermero que se encarga de dar los cuidados a las úlceras por presión. Evidentemente no a cualquier úlcera de cualquier paciente, pero sí que hay ocasiones, por ejemplo, en que ciertas úlceras se pueden complicar o debido a otras comorbilidades como por ejemplo la diabetes, mala circulación, las úlceras no se curan bien, pues entonces estos enfermeros ayudan a establecer cuáles son los mejores cuidados y tratamientos para estas úlceras. Hay un tipo de enfermero que de hecho a mí me hubiera encantado ser, y este es el Outreach Nurse. Realmente no sabría cómo traducirlo al español, pero básicamente son enfermeros altamente especializados en cuidados intensivos. Estos enfermeros, por ejemplo, forman parte del equipo de respuesta en caso de parada cardíaca. Y sí, es que en Reino Unido, en los hospitales, existe un equipo que se encarga de atender las paradas cardíacas que puedan ocurrir en el hospital. Esto, de hecho, es bastante bueno, porque tener un equipo que tenga experiencia y que ya se conozcan y trabajen bien entre ellos para tratar estas situaciones es muy bueno. No sé si alguna vez has estado en una situación de parada cardiorrespiratoria, pero es algo bastante caótico que necesita pues bastante templanza, bastante pensamiento frío
Y definitivamente trabajar en un equipo en el que ya os conocéis y que ya sabéis cómo trabajáis, pues puede ayudar bastante. No solo hacen eso, sino que además también pueden venir y valorar pacientes que tú estés preocupado. Por ejemplo, a mí más de una vez me han salvado el culo porque tenía algún paciente que estaba bastante malo y a lo mejor no podía encontrar a su doctor, entonces llamaba al outreach nurse y este enfermero venía, le hacía una valoración al paciente y de hecho hasta podía tomar la decisión de admitirlo en la UCI si así lo creía conveniente. Otro enfermero clave en el hospital es el CNP, el Clinical Nurse Practitioner. Este tipo de enfermero es bastante curioso, ya que hace un poquito las veces de manager del hospital, a nivel de cuidador del paciente. Por ejemplo, se encarga de mantener el flujo de camas, el flujo de altas y de admisiones. Se encarga, por ejemplo, de que las plantas tengan personal suficiente para el día de trabajo. Además, también supervisan y se encargan de controlar el flujo de admisiones y de altas en el hospital. Además de ser uno de los enfermeros de referencia que hay que llamar pues, cuando un paciente se pone malo o cuando algo sale mal en el hospital. El Nurse Practitioner que antes os comentaba es un tipo de enfermero bastante interesante porque te lo puedes encontrar desde cuidando pacientes en urgencias hasta en los centros de salud. En urgencias, por ejemplo, ellos cogían pacientes tipo traumatismos en miembros, pues el típico brazo roto, el esguince, y tenían toda la libertad del mundo para explorarlos, hacerles radiografías y si así lo creían necesario, pues ponerle una escayola y darlos de alta. Y por ejemplo, en los centros de salud, pues también te los puedes encontrar cuidando a pacientes con infecciones o con dolencias que a lo mejor son un poco más sencillas y bueno, según las competencias de cada nurse practitioner, pues hay cierto tipo de pacientes que pueden tratar de manera autónoma en centros de salud. Como veis, hay tantos enfermeros especialistas como especialidades hay. La clave es empezar de banda 5, ascender a banda 6, en donde ya consigues tu primer checkpoint de especialidad y a partir de ahí, bueno, pues ya es una carrera de fondo que puedes hacer si así lo quieres. Seguro que me estoy dejando muchísimos tipos de enfermeros, así que si se te ocurre alguno, pues lo puedes dejar en la caja de comentarios y nos puedes explicar un poquito cuál es tu experiencia con ellos o de qué se trata. Espero que te haya parecido interesante el vídeo y que te haya gustado. Y si es así, pues dale a like, suscríbete, deja un comentario, compártelo y todas esas cosas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!